La sociología se ha convertido en una de las ciencias más populares en las sociedades de nuestros días. Los sociólogos son consultados por políticos, empresarios, dirigentes de las grandes organizaciones. Sus opiniones se escuchan todos los días en las tertulias de radio y televisión. Las revistas y periódicos publican continuamente las opiniones y las encuestas de los sociólogos como si fueran los nuevos gurús o adivinos de nuestra época. Pero, ¿qué es realmente la sociología? ¿Qué hacen los sociólogos para fundamentar sus opiniones y pronósticos? Si a un ciudadano común le preguntamos qué es la medicina o qué es la arquitectura, qué hace un médico o un arquitecto, lo sabe perfectamente. Los médicos curan enfermedades y los arquitectos hacen casas. Pero ¿qué ocurre si preguntamos qué es la sociología? ¿Qué hacen los sociólogos? ¿Qué pensáis vosotros o qué creéis que significa la palabra sociología? Pues eso es para mayores, ¿no? Ni idea, me suena pero no sé qué es. Es la ciencia que trata un poco pues de la... Bueno, no, es que ahora me has cogido en blanco. Tranquilo. Pues es algo como una enfermedad, ¿no? Bueno, una carrera dentro del gremio de la medicina o de la medicina, ¿no es eso? Pues una ciencia que suele estudiar la mente humana la mente humana, parte de la mente humana. La sociología, pues del campo, ¿no? ¿No es del campo? Sí. La sociología, vamos, estudia los animales y tal. Estudio de las personas por dentro, ¿no? O sea, de lo que uno siente por dentro, ¿no? Quizá es algo que se dedica a ayudar a la gente, a preocuparse por los problemas de la gente. Es la ciencia que estudia el comportamiento de la gente en la sociedad. La sociología es una mezcla entre la antropología, la psicología y la historia. Es una reflexión sobre distintas posturas del hombre en relación con la sociedad. ¿La sociología? Dígamelo usted. No hay ideas claras. Y esa es una de las paradojas de la sociología. Una ciencia que ha llegado a ser muy popular. Casi todo el mundo habla de ella y mucha gente espera que los sociólogos hagan pronósticos sobre lo que va a suceder en las próximas elecciones o en la sociedad del futuro y que propongan soluciones a los problemas de la marginación social, de la delincuencia juvenil, del malestar urbano, de la insatisfacción en el trabajo. Pero pocas personas pueden dar una explicación concreta y precisa sobre qué es la sociología y qué hacen los sociólogos. Por ello, la sociología, a diferencia de otras ciencias y otras profesiones, tiene que ser explicada. Necesita una explicación. El estudiante de esta disciplina tiene que empezar por tener muy claras las ideas sobre la sociología. ¿Qué es la sociología? ¿Cuándo surgió? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Estas son las primeras preguntas que debemos hacernos para entender bien esta disciplina y ser capaces de explicar a cualquiera qué hacen los sociólogos. Sin embargo, esta explicación no siempre es fácil en las sociedades de nuestros días, por dos razones. En primer lugar, porque la sociología es una ciencia muy reciente. Sus orígenes se remontan a pensadores como Augusto Comte, Émile Durkheim y Max Weber, que escribieron sus principales obras en el siglo XIX y a principios del siglo XX. La sociología, pues, es una ciencia tan joven que
que aún no ha tenido tiempo para desarrollarse y poder ofrecer resultados suficientemente concretos y suficientemente claros. En segundo lugar, no siempre es fácil comprender qué es la sociología, porque se trata de una disciplina que se ocupa de algo sutil, a veces casi imperceptible, pero muy importante a la vez. Se ocupa de lo social, de los fenómenos sociales, de las realidades sociales. De ahí que en nuestro tiempo las imágenes colectivas sobre el sociólogo y sobre el mismo papel de la sociología reflejen sentimientos encontrados. El sociólogo es visto a veces con esa mezcla de recelo y de esperanza salvadora con la que se veía tradicionalmente la figura del médico o del sacerdote. Pero el sociólogo no es un sacerdote, ni un médico, ni un profeta de las sociedades de nuestro tiempo. Es un científico que estudia los hechos sociales de acuerdo a los procedimientos del método científico, con objetividad, con rigor y con seriedad. Y para ello tiene que empezar por explicarse y aclarar cuál es su profesión y cometido. Respondamos, pues, a las preguntas básicas que cualquiera puede hacerse sobre la sociología. ¿Cuándo apareció la sociología? Prácticamente en nuestro tiempo histórico, en la era industrial. ¿Por qué apareció la sociología? Porque se habían alcanzado las condiciones de madurez que hacían posible su desarrollo, es decir, una gran sensibilidad y atención a lo social, como consecuencia de los grandes cambios sociales ocurridos, y unas condiciones intelectuales propicias, liberadas de dogmas y de visiones mágicas y sacralizadas de la realidad. ¿Cómo surgió la sociología? En un proceso de evolución de los saberes, en el que fueron apareciendo ramas del conocimiento científico cada vez más especializadas y diferenciadas. ¿Para qué surgió la sociología? A corto plazo, para ocuparse del estudio de la problemática social surgida como consecuencia de los grandes cambios sociales que acarreó la revolución industrial, y a medio y largo plazo, para intentar construir una ciencia específica de la sociedad. ¿Con qué orientación surgió? Con una orientación basada en los supuestos y los planteamientos propios del método científico. La sociología puede ser definida, pues, como el resultado de aplicar los conocimientos propios del método científico al estudio de los fenómenos sociales, es decir, a las relaciones sociales y los procesos de interacción que tienen lugar en el ámbito de las estructuras sociales. En los 7 capítulos de la primera parte de esta serie vamos a realizar un breve recorrido introductorio por el mundo apasionante de una ciencia prometedora que apenas cuenta con un siglo o siglo y medio de vida. En el capítulo primero realizamos una introducción general a la sociología. En el capítulo segundo estudiamos el contexto general del hombre y la sociedad, la naturaleza de lo social. En el capítulo tercero analizamos los orígenes históricos de la sociología, la época y las condiciones que hicieron posible su aparición. En el capítulo cuarto nos ocupamos del desarrollo de la sociología, de los principales padres fundadores. En el capítulo quinto tratamos de la sociedad como objeto de estudio de la sociología, intentando dar respuesta a la pregunta ¿qué es la sociedad? En el capítulo sexto examinamos la cultura, la persona y la sociedad, deteniéndonos en la especificación de la noción sociológica de cultura. En el capítulo séptimo hacemos un estudio comparativo entre las sociedades humanas y las sociedades animales, principalmente las sociedades de insectos y las sociedades de primates.
El hombre es un ser social. Siempre ha vivido en sociedad como un hecho natural, casi sin reparar en ello. Al igual que el pez no repara en el agua, o los seres vivos terrestres no reparamos en el aire. Lo social es tan importante para el hombre como el agua o el aire para los seres vivos. Basta que algo falle en el agua, en el aire o en el entorno social para que prestemos mayor atención a su carácter fundamental. ¿Es posible un hombre fuera de la sociedad? Biológicamente sabemos que no es posible, ya que todo hombre, antes de su nacimiento, está condicionado por diversas costumbres y modos de organización social, como las formas de relación y emparejamiento, las reglamentaciones de matrimonio que determinan con quién nos podemos casar, a qué edad, de qué manera. En las sociedades actuales, antes de nacer, un niño ha pasado por el filtro social de numerosos usos y costumbres, por instituciones sociales y jurídicas que regulan los matrimonios, por instituciones médicas que cuidan de las condiciones del parto y todo un conjunto de actividades económicas y mercantiles relacionadas con el propio hecho de nacer. Pero una vez nacido, ¿qué sería de un niño sin la sociedad? El director de cine francés François Truffaut realizó una película basada en un hecho real en la que se planteaba este problema: el niño salvaje. Era la historia de un bebé que, abandonado en un bosque, había sido criado por unos lobos, creciendo en un ambiente salvaje, sin contacto con la sociedad. Un niño que andaba a cuatro patas, que vivía y se comportaba como un animal. La película relata las dificultades para lograr una socialización tardía de ese niño, para enseñarle a hablar, a comer y a comportarse como un ser humano, de acuerdo a las costumbres y a los patrones culturales en los que todo niño es influido desde los primeros meses de vida. La historia contada en esta película nos sirve para comprender la importancia que todo este aprendizaje de costumbres, de modos de comportarse, de relacionarse y de comunicarse tiene para todo ser humano desde los primeros meses de su vida. Todo ello forma un conjunto de pautas y patrones de conducta social, sin los cuales los seres humanos se podrían ver reducidos a la condición de ese niño que protagonizaba la película de Truffaut. La importancia de esta dimensión social del hombre ya fue subrayada por los grandes pensadores griegos. Aristóteles, en su libro La Política, definió al hombre como zoon politikon, es decir, como un ser social por naturaleza, como un ser que solo alcanzaba su verdadera naturaleza viviendo en la polis, en la sociedad. El hombre es un ser naturalmente sociable, decía Aristóteles, y aquel que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es o un ser degradado o un ser superior a la especie humana. O es un bruto o es un dios. Las investigaciones de los biólogos, los antropólogos, los paleontólogos y los científicos sociales han hecho posible que actualmente conozcamos mejor la manera en que tuvieron lugar los procesos de evolución biológica y social del hombre. El hombre ha sido el resultado de un doble proceso de evolución biológica y social que tiene su origen en un dilatado proceso de evolución general de las especies, cuyas raíces más inmediatas podemos encontrarlas a partir de algunas especies sociables de grandes primates, que por determinadas circunstancias y cambios adaptativos empezaron a desarrollar una posición erguida. Esta posición corrió paralela a un mayor desarrollo de las capacidades hacedoras y manipuladoras de las extremidades superiores, dando lugar, a su vez, al empleo de útiles más idóneos para la obtención de alimentos y especialmente para la caza. Estas innovaciones permitieron unas dietas más variadas y ricas en proteínas, conllevando asimismo un mayor reforzamiento de los lazos de cooperación, tanto para la organización de las tareas de caza como para la distribución de alimentos y su preparación para el consumo, acarreo, despiece, condimentación, conservación. Y todo esto dio lugar a unas sociedades cada vez más complejas, con una creciente división y especialización de tareas. Este proceso de evolución biológica y social se produjo en espacios de tiempo muy dilatados. Pensemos que, en comparación con los 2000 años de la cronología cristiana, se estima que el Homo sapiens cuenta con más de 100.000 años de vida en la Tierra, que el Homo erectus prolongó su presencia durante cerca de 1,5 millones de años y que las huellas del Homo habilis pueden ser rastreadas durante más de otro 1,5 millones de años anteriores.
En una perspectiva como esta, los orígenes del hombre habría que situarlos en el contexto de una naturaleza inhóspita, en la que unos seres que contaran con similares dotaciones biológicas, en principio, presentaban los rasgos propios de una desadaptación al medio. Poca fortaleza física, poca rapidez de desplazamiento, piel demasiado fina, falta de medios naturales de ataque y defensa, poca adecuación para una alimentación diversificada, carencia de incisivos punzantes, mandíbulas poco fuertes, insuficiente madurez psicomotora en los primeros años de vida. De acuerdo a la lógica de las leyes inexorables de la naturaleza, una especie de este tipo parecía, en principio, claramente destinada a desaparecer. ¿Por qué pudo sobrevivir el hombre? Básicamente por su carácter social, que le permitió enfrentarse al proceso de adaptación a la naturaleza de una manera organizada, con formas cada vez más complejas y eficaces de organización social. La sociedad, pues, nos permite comprender no solo la adaptación del ser humano a la naturaleza, sino la misma naturaleza del hombre como ser moldeado por su sociedad y cultura. De esta manera, lo social debe ser visto como una dimensión fundamental del hombre, en la medida que no es posible concebir al hombre sin su sociedad. Muchos seres vivos, sacados de su medio, pueden conservar las principales características de su especie. Sin embargo, en el hombre esto no resulta posible. El hombre fuera de su sociedad, sin ser socializado en los patrones de su cultura, deviene no solo un ser indefenso e incluso inviable durante el primer periodo de su vida, sino que resultaría también un ser totalmente diferente a lo que hoy entendemos por hombre. Esa es la condición humana, nuestro carácter de seres sociales. Pero, si lo social es tan importante, ¿por qué no ha existido hasta tiempos tan recientes una rama del conocimiento que se ocupara de su estudio? ¿Por qué la sociología no apareció hasta bien avanzado el siglo XIX? Después del florecimiento de la cultura griega, la verdad es que la reflexión sobre el carácter esencial de lo social prácticamente se perdió a lo largo de muchos siglos. Durante un extenso periodo de tiempo, que llega hasta el siglo XVIII, los hombres vivieron en comunidades bastante estables. Nacían, vivían, trabajaban, se casaban y morían como sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sometidos a los mismos poderes, influidos por las mismas costumbres y bajo la dependencia de las mismas creencias. Todo era igual, generación tras generación. Los hombres no se desplazaban de los lugares donde nacían, se encontraban sometidos a un horizonte espacial limitado y a unos ritmos de vida determinados por la lógica más biológica e inmediata de la naturaleza. La cosecha, las lluvias, la recolección, los avatares básicos de la existencia. Nada se cuestionaba, nada se alteraba. Hasta el poder político se veía como un hecho natural, hereditario, incuestionado y sancionado por el poder divino que encarnaba la Iglesia. Sin embargo, todo ese mundo estático, natural y sometido a los poderes de la Iglesia y la corona, empezó a resquebrajarse en el siglo XVIII bajo el impulso de impresionantes procesos de cambio que abrieron el camino a una ciencia específica de la sociedad. De eso nos ocuparemos en el capítulo siguiente.
El siglo XVIII marcó el desarrollo de una serie de cambios de todo orden que dieron lugar al nacimiento de una nueva era histórica. En esta época se desarrollaron nuevas ideologías y enfoques políticos. Surgió la ciencia moderna y bajo su influencia un conjunto de disciplinas sociales entre las que se encontraba la sociología. Pero, ¿cómo se produjeron todos estos cambios? ¿Cuáles fueron los factores sociales e intelectuales que hicieron posible el desarrollo de la sociología en esta nueva era histórica? Primero fue el cambio de las ideas, la apertura de las mentes a nuevas posibilidades y concepciones sobre el hombre, la naturaleza y el Estado. Fueron los tiempos del Renacimiento, de la Ilustración y el inicio de una nueva forma de pensamiento científico. La apertura de la mente humana a nuevas ideas fue acompañada de importantes cambios políticos. Con Maquiavelo y el surgimiento del Estado moderno, apareció una nueva manera de entender la política como un arte, como un conocimiento autónomo de la moral, hasta entonces dictada por la Iglesia Católica. No como un saber amoral o inmoral, sino como un saber específico, autónomo. La Revolución Liberal, que fue desarrollándose de manera paulatina en Inglaterra, y la Revolución Francesa, hicieron posible que el siglo XIX se iniciara bajo el signo de una nueva época, la era de la razón, de los derechos humanos y del pensamiento científico y secular. A los cambios en las ideas y los cambios políticos sucedieron los cambios económicos. La economía surgió como ciencia empeñada en demostrar que mediante una serie de conocimientos, unas nuevas formas de organización y la aplicación de nuevas técnicas de trabajo, era posible obtener de la naturaleza más bienes que los simples frutos de la tierra o las manufacturas tradicionales artesanales. Los conceptos de capital y de salario transformaron de manera sustancial las relaciones de producción. La revolución industrial dio lugar de esta manera al inicio de una nueva época que, a la par que puso en marcha enormes recursos productivos, impulsó una transformación radical del orden social. La población se fue trasladando desde el campo hasta los núcleos urbanos, en donde las nuevas fábricas crecieron, impregnando todo un nuevo clima social. En pocos años, millones de seres humanos cambiaron de lugar de residencia, de forma de trabajo, de estilos de vida, de costumbres y de ideas. Los nuevos obreros industriales se hacinaron en los barrios proletarios en unas condiciones penosas de vida y de salubridad. Con unas jornadas de trabajo de 10 y 12 horas diarias, con una grave explotación de mujeres y niños y con una nula atención a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. En poco tiempo, la llamada cuestión social se convirtió en un foco de atención prioritario en todo el pensamiento social, desde los teóricos socialistas hasta papas como León XIII, que en su encíclica Rerum Novarum denunció las consecuencias negativas del nuevo orden económico. Algo fallaba en aquel nuevo contexto social. Era como si el agua le faltara al pez, se enturbiara, o el aire se hiciera irrespirable para un ser vivo en tierra firme. Faltaba un contexto social estable. La sociedad estaba en crisis. Por ello, pensadores de uno y otro signo volvieron su atención al estudio de lo social. Este fue el clima en el que surgió la sociología, con la intención de ocuparse de los problemas de esa intensa construcción y reconstrucción del orden social. En 1839, Augusto Comte propuso públicamente calificar a la nueva ciencia como sociología, recurriendo para ello a una doble genealogía, latina socius y griega logos, como recordatorio de las dos fuentes históricas de donde surge la civilización moderna. Aunque su propuesta tardó en ser aceptada y la sociología como ciencia se desarrolló con bastante lentitud, la primera piedra de una nueva rama del saber había sido puesta.
La sociología surgió en el curso de una especialización progresiva de los saberes, en unas sociedades cada vez más complejas, más abiertas, más seculares y más cambiantes. Primero surgió la política en el marco de una atención creciente a la res pública, con el desarrollo del Estado moderno y el ascenso de las nuevas clases burguesas. Luego surgió la economía, bajo el impulso de las nuevas mentalidades mercantilistas y el afán de producir cada vez más bienes y servicios con nuevos criterios de racionalidad y de cálculo. Finalmente surgió la sociología como rama del saber que intentaba llegar allí donde las otras ciencias sociales no habían llegado, al núcleo de las propias relaciones sociales, más allá de la esfera de lo económico y de lo político. El nacimiento de la sociología fue estimulado, como hemos dicho, por el impacto creciente de los problemas sociales que la revolución industrial había desencadenado. La cuestión social y la conciencia vivida de los cambios sociales pusieron el problema de la sociedad en el punto de mira. Había que ocuparse del estudio de los procesos de estructuración y desestructuración de la sociedad. Y había que hacerlo con un espíritu secular y científico propio de la nueva época, sin prejuicios, con objetividad, con rigor, con método. Por ello, la sociología, en su sentido más elemental y sencillo, no es sino el resultado de aplicar los enfoques propios del método científico al estudio de un área específica de la realidad social humana. Antes de que se desarrollara el método científico, los fenómenos sociales de los que se ocupa la sociología habían sido objeto de una atención fragmentada y de unos enfoques básicamente reflexivos o meramente enunciativos. Pero lo cierto es que, antes de que se pusiera nombre a la nueva ciencia, bastantes autores habían prestado atención a las diferentes formas de organización social, a las distintas costumbres sociales, a los conflictos sociales, a los grupos. Reflexiones y consideraciones de este tipo pueden encontrarse en los escritos de Aristóteles, en los relatos de viajes de Heródoto, en los planteamientos sociohistóricos de Yves Jaldon, ya en el siglo XV, y en general en Hobbes, en Spinoza, en Leibniz, en Fichte, en Montesquieu, en los fisiócratas y en economistas como Ferguson y Adam Smith. Pero en todas estas aproximaciones faltaba una sistemática propia y, sobre todo, los enfoques que caracterizan el método científico. En este sentido es en el que podemos decir que el desarrollo previo de la ciencia moderna es el frontispicio a partir del que se desarrollan varias ciencias sociales y entre ellas la propia sociología. Una muestra clara de esta ligazón la tenemos en el mismo hecho de que durante varios años Saint-Simon, Augusto Comte y otros analistas sociales se refirieron a la nueva ciencia con el nombre de física social, nombre que se siguió utilizando hasta que la nueva expresión de sociología, propuesta por el propio Comte, acabó siendo aceptada mayoritariamente.
Las sociedades humanas han atravesado momentos de profundos cambios, como hemos visto en el capítulo 3. Uno de estos momentos fue la revolución industrial, que dio lugar a transformaciones económicas que afectaron a lo más esencial de la vida de las personas: el trabajo, los estilos de vida, las relaciones familiares, la educación, los valores y las creencias. Al hilo de estos acontecimientos, un elenco de pensadores con espíritu científico y sensibilizados por las consecuencias sociales de estos cambios, pusieron los cimientos para la construcción de una nueva disciplina dedicada al estudio científico de la sociedad. En ese grupo de pensadores estaban los padres fundadores de la sociología: Saint-Simon, Augusto Comte, Émile Durkheim, Carlos Marx y Max Weber. El conde de Saint-Simon nació en París en 1760. Vivió intensamente los acontecimientos más importantes de su época. Participó en las luchas de emancipación de la América del Norte y en la Revolución Francesa. En 1792, la Asamblea Electoral de la Comuna de París le nombró su presidente. Entonces renunció a su título nobiliario y se hizo llamar Claude-Henri Bonhomme. Saint-Simon vive así de forma excepcional una época de ruptura radical del orden tradicional. Son años de innovación y cambio y de confianza en la ciencia para construir la sociedad del futuro. Saint-Simon dio respuesta a la preocupación de los enciclopedistas de completar el edificio de las ciencias con una física social o teoría positiva de la sociedad, atribuyéndole a esta ciencia la misión de solucionar las terribles consecuencias de la crisis social. Si a Saint-Simon se le puede considerar como un precursor de la sociología, Augusto Comte fue el verdadero fundador de esta ciencia. Con él se desarrolló la teoría positivista. Desde 1830 a 1842 publicó los 6 volúmenes de su Curso de Filosofía Positiva. Su método consistía en ocuparse solo de los hechos y de sus relaciones. Los hechos son los fenómenos que pueden comprobarse por la experiencia, y la única experiencia es la de los sentidos. Comte nació en el año 1798 en el seno de una familia eminentemente católica y monárquica. A la edad de 13 años ya había roto con las creencias religiosas y las convicciones políticas de su casa. 2 años más tarde empezó sus estudios en el Colegio Montpellier, del que pasó a la Escuela Politécnica. Durante este tiempo se consagró al estudio de las matemáticas, cuya enseñanza constituyó su principal medio de vida, y a las ciencias naturales. En 1818, a la edad de 20 años, tuvo un fecundo encuentro con Saint-Simon, quien influyó poderosamente en su pensamiento. La preocupación fundamental de Comte, como la de Saint-Simon, era cómo cambiar el desorden en orden. Percibió la Revolución Francesa como un cambio sustantivo en la historia de la humanidad. El antiguo régimen había desaparecido, no habiendo nacido todavía las instituciones adecuadas para reconducir la situación emergente. Se necesitaba una nueva política en el sentido más amplio de la palabra para hacer frente a la nueva sociedad industrial. Ya no era posible hallar consuelo en Dios, en la metafísica o en los modos tradicionales de sentir y creer. El hombre era, a partir de entonces, responsable de sí mismo y de sus actos. Debía, por ello, construir su propia sociedad. Además del pensamiento saint-simoniano, Comte estaba familiarizado, entre otros, con el pensamiento de Hume, de Kant, de Aristóteles, de Montesquieu, de Turgot y de Hegel, quienes contribuyeron a conformar su método de análisis de la realidad. El trabajo de Comte fue, así, un intento de síntesis de la historia del pensamiento humano. Formuló la ley de los 3 estados para explicar la evolución de las sociedades occidentales: teológico, metafísico y positivo. El estado teológico se caracterizó por el predominio de los sentimientos y la imaginación en el análisis de la naturaleza, causas y fines de las cosas. Las explicaciones toman la forma de mitos concernientes a los espíritus y seres sobrenaturales.
El estado metafísico puso las bases del pensamiento filosófico racional. De la misma forma que los sentimientos y la imaginación predominaban en el estado teológico, el pensamiento especulativo lo hace en el estado metafísico. Desde este planteamiento, el hombre explica el significado del mundo en términos ideales. No obstante, en la medida en que el mundo se hace más complejo, este conocimiento ideal se hace inadecuado para actuar sobre la realidad. Para Comte, ni el sistema de pensamiento teológico ni el metafísico podían proveer las bases de un conocimiento fiable. Estas bases solo las podía poner, en términos históricos, el positivismo. En el estado positivo, el hombre busca hechos que se relacionan con otros hechos, es decir, leyes. El factor que distingue el conocimiento positivo es que, además de validez lógica, el conocimiento se somete a la observación empírica. Para Comte, el único conocimiento sólido proviene de la observación y de la experimentación. La sociología sería la ciencia para conocer la interrelación de los hechos sociales. La sociedad humana era vista así como un proceso acumulativo de factores interrelacionados que hasta la aparición de la sociología no era estudiado por ninguna ciencia. La misión de la sociología, para Comte, era completar el sistema de los conocimientos positivos mediante el entendimiento científico del propio sujeto de esos conocimientos, la sociedad. Entiendo por física social, decía Comte, la ciencia que tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales, considerados con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y fisiológicos, es decir, como sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento es el fin especial de sus investigaciones. Con Saint-Simon y Comte cristaliza el origen de la ciencia social. En ambos autores convergen la herencia ilustrada, la toma de conciencia ante las transformaciones de la sociedad y el afán por intentar reconstruir una sociedad sometida a una creciente disolución. Auténticos profetas de la nueva disciplina, con ellos la sociología pone las bases para la organización científica de la sociedad. Esta misma pretensión influyó de forma importante en las elaboraciones teóricas de Emile Durkheim, Karl Marx y Max Weber. Los trabajos de Durkheim, Marx y Weber representan una contribución definitiva a la construcción de una ciencia para el estudio de la sociedad. Su actividad intelectual se concentró en el estudio riguroso de las asociaciones entre los hechos sociales, considerando dicha asociación como un hecho en sí mismo. Emile Durkheim dedicó sus esfuerzos a la constitución de la sociología como una disciplina científica. Esta tarea tuvo su concreción en tres obras esenciales en la historia de la disciplina: Las reglas del método sociológico, publicada en 1895, División del trabajo social, en 1897, y El suicidio, también en 1897. Con Durkheim, la sociología empezó a adquirir un cierto estatus como ciencia y un grado de difusión significativo. Durkheim coincidió con Comte en que la sociología se justifica porque existen asociaciones entre diferentes hechos sociales. Por lo tanto, los hechos sociales deben ser considerados independientemente del sujeto. En palabras de Durkheim, la sociología solo podía nacer el día en que se presintió que los fenómenos sociales, aún sin ser materiales, no dejan por eso de ser cosas reales que permiten su estudio. Es preciso, pues, considerar los fenómenos sociales en sí mismos, desligados de los sujetos conscientes que los representan. Con Durkheim, la sociología puso las bases para un desarrollo efectivo de los métodos objetivos de investigación de la sociedad. Al igual que Durkheim, Karl Marx influyó de forma esencial en el desarrollo de la sociología. Karl Marx intentó sintetizar en un cuerpo teórico homogéneo la herencia del conocimiento social. Su propósito era descubrir el proceso de desarrollo de la humanidad, con la finalidad de acelerarlo y orientarlo en la medida de lo posible. Deseaba, por lo tanto, transformar la sociedad
pero en un sentido que en buena medida ya estaba predeterminado. El ideal comteano de diseñar un modelo de sociedad con criterios científicos y racionales tendría así una cierta continuación en el propósito de Marx de contribuir al alumbramiento de una nueva sociedad comunista como superación histórica del capitalismo y sus contradicciones y conflictos sociales. Para Marx, el único conocimiento verificable de la realidad social lo proporciona el método de análisis científico, que él calificó como materialismo dialéctico. Su método de análisis científico es una versión materialista de la dialéctica hegeliana. Hegel consideraba la historia de la humanidad como una progresión dialéctica. Todo momento histórico tiene elementos contradictorios en su seno que permiten, en última instancia, la superación de ese momento. Existe así una dinámica histórica de perfeccionamiento de la humanidad. El materialismo es una posición filosófica basada en el axioma de que todo lo que acontece en la realidad puede explicarse por fenómenos de la propia realidad. Marx, en contra de los idealistas alemanes, consideraba que los fenómenos sociales y los pensamientos del hombre son producto de causas materiales y, más concretamente, del modo de producción. También Max Weber, durante los primeros años de este siglo, contribuyó decisivamente a la construcción de la sociología. Weber situó el análisis de la realidad social en el ámbito del individuo. Sus críticas al pensamiento de Marx se basaban fundamentalmente en el rechazo a las teorías holistas, que no daban la suficiente importancia a la acción del individuo en el análisis sociológico. Weber consideró como prioritario conocer el sentido que los individuos dan a sus acciones. El subjetivismo en el que podía caer con la defensa de esta postura fue soslayado gracias al énfasis que siempre puso en la investigación concreta. Sus estudios demostraron que la conducta de los individuos no tiene, en última instancia, un interés particular, sino que, por el contrario, se explica por unos valores que hacen referencia al contexto normativo social. La importancia de Weber radica en haber planteado el problema de la interpretación sociológica de la acción de los actores sociales. De la misma forma en que Durkheim dio un paso importante en el estudio de las características objetivas de los hechos sociales, Weber lo hizo en el análisis de la acción social en términos de comprensión subjetiva, en la medida en que hacía hincapié, por una parte, en la necesidad de identificar el significado que los actores sociales daban a su propia acción, y por otra, en el estudio del contexto cultural en el que dicha acción tenía lugar. En todo caso, Weber, al igual que hicieron Comte, Durkheim y Marx, consideraba que el método científico racional era el único fiable para verificar el conocimiento sobre las relaciones causales en la sociedad. Durkheim, Marx y Weber contribuyeron a un conocimiento más riguroso del proceso de cambio que han experimentado las sociedades humanas. Reaccionaron a la situación social que dio origen al advenimiento de una nueva sociedad, caracterizada por la industrialización y que ha estimulado la imaginación de muchos sociólogos. Saint-Simon como precursor, Comte como inventor del término sociología y como primer impulsor de la misma, y Durkheim, Marx y Weber como los tres primeros grandes teóricos del estudio sociológico de la sociedad, tuvieron la virtud de definir una nueva disciplina orientada a la investigación de la sociedad con un método científico, y contribuyeron a conocer con más rigor los procesos de cambio que han experimentado las sociedades humanas. A ellos y a otros que se apoyaron en ellos se debe que hoy en día contemos con una ciencia de la sociedad.
La finalidad de la sociología es el estudio de la sociedad. Pero, ¿qué es realmente la sociedad? ¿Cómo la estudiamos los sociólogos? ¿Por qué no ha existido hasta nuestro tiempo un verdadero afán por analizar la sociedad como tal? Las sociedades actuales son sociedades de masas, sociedades en las que lo colectivo, las dimensiones sociales, tienen un peso como nunca antes habían tenido en la historia. En las grandes civilizaciones de la antigüedad se dio también el fenómeno de los grandes núcleos urbanos, como Babilonia, Atenas, Roma, Bizancio. Pero solo una minoría de la población vivió en estas grandes ciudades y todo tenía una dimensión diferente. ¿Qué pensaría un individuo de aquellas ciudades de la historia, incluso un espectador del Coliseo romano, si pudiera ser trasplantado de improviso a una sociedad de nuestro tiempo? Las sociedades en que vivimos son enormemente complejas y dinámicas. La generación que actualmente tiene 70 u 80 años vivió durante su juventud en un mundo totalmente distinto, sin viajes en avión, sin televisión, sin antibióticos, sin autopistas llenas de automóviles. Si una persona nacida hace 70 años se hubiera limitado durante toda su vida a vivir en el mismo lugar y a sentarse todos los atardeceres a la puerta de su casa para observar lo que pasaba a su alrededor, en unos minutos podría hacer pasar ante su memoria cambios asombrosos. A lo largo de su vida, prácticamente habría vivido en sociedades diferentes sin necesidad de moverse de sitio. Pero, ¿en qué han cambiado las sociedades? ¿Se puede decir realmente que las sociedades actuales son las mismas sociedades que hace 30, 40 o 60 años? Precisamente para responder a estas preguntas, tenemos que estudiar la sociedad. ¿Cómo? En primer lugar, atendiendo a sus problemas y a las partes que la integran, es decir, a su estructura social. Y en segundo lugar, atendiendo a los procesos y relaciones sociales. La sociedad, al igual que los organismos vivientes, tiene una estructura, un conjunto de partes vertebradas, como en un cuerpo o en un esqueleto. Y cada parte de esa estructura cumple un papel o una función útil y necesaria para el conjunto. Algunos sociólogos organicistas llevaron este símil hasta extremos simplistas y a veces divertidos, al comparar a los individuos con las células de un órgano, a los grupos sociales con los tejidos celulares, a los cables eléctricos y de telégrafos con el sistema nervioso, a las carreteras y su circulación con las venas y la sangre. Pero más allá de estas interpretaciones simplistas, si tuviéramos que hacer una rápida disección de la sociedad que pudiera ser explicada en pocas palabras, podríamos decir que en toda sociedad existen dos tipos de grupos sociales. Los grupos primarios, integrados por pocas personas, en los que existen relaciones personales cara a cara, como ocurre en la familia, en el grupo de amigos o entre los compañeros directos de trabajo o de estudios. Y los grupos secundarios, integrados por muchas personas, en los que las relaciones son reguladas de manera formal o estructurada, como en los grandes centros de trabajo y en las grandes organizaciones, en los sindicatos, etcétera, etcétera. En toda sociedad existen a su vez instituciones que cumplen funciones específicas, como la familia, a través de la cual los individuos se relacionan con afecto, tienen hijos y organizan su vida, la escuela o el sistema de enseñanza, a través del que los individuos aprenden sus conocimientos y destrezas, las iglesias, que proporcionan un sistema de creencias, las instituciones políticas, como los partidos, el parlamento y los sindicatos, mediante los cuales se regula y organiza la vida política, las instituciones económicas, que proveen los bienes y servicios necesarios para vivir. A su vez, en todas las sociedades existen diferencias sociales entre individuos y grupos. Estas diferencias dan lugar a la existencia de distintas clases sociales que se manifiestan en un orden o estructura de dependencia y en unas relaciones de competencia más o menos conflictivas por la defensa de sus intereses. Uno de los aspectos más importantes de la estructura social es la estructura de clases, que refleja la manera en que operan las diferencias de poder, de riqueza y de prestigio entre los diferentes individuos y grupos sociales, de forma que unos y otros representan diferentes papeles y establecen entre sí relaciones de dependencia, de subordinación o de dominio.
Estas relaciones se producen en el ámbito del trabajo, de la vida política, de la cultura e incluso en las relaciones sociales básicas. Es decir, si tuviéramos que hacer un mapa elemental de la sociedad, en ese mapa tendríamos que registrar a los grupos sociales, las instituciones sociales y las clases sociales. En el ámbito de esos grupos, instituciones y clases sociales, las personas actúan y se relacionan a través de formas de interacción de naturaleza muy diversa. Unas tienen que ver con la economía, otras con la política, otras con las ideas religiosas o morales, otras con aspectos culturales, lúdicos, festivos. Las relaciones de los individuos entre sí o entre los grupos pueden ser de diferente tipo: de cooperación, de antagonismo, de emulación, de diferenciación, de conflicto. A su vez, las formas como actúan y se relacionan entre sí los individuos no se suelen producir de forma aleatoria y poco predecible. Más bien al contrario, los actores sociales tienden a comportarse de acuerdo a unos patrones y pautas de comportamiento establecidas en la sociedad, de acuerdo al papel o papeles sociales de cada cual. Esto es lo que los sociólogos llamamos rol. Todo individuo tiende a actuar en contextos sociales determinados de acuerdo a las pautas concretas y formas de comportarse propias del rol que desempeña. Llamamos rol a los distintos papeles sociales que se pueden desempeñar en una sociedad. Por ejemplo, el rol de madre, de padre, de maestro, de juez, de hijo, de médico, de compañero, de estudiante. Cada rol social implica determinadas formas de comportarse y de actuar, y todo el mundo espera que los individuos se adapten a las características de sus roles, de la misma manera que los actores en una obra de teatro se atienen al papel escrito por el autor. De esta manera, la sociedad puede ser vista como un conjunto de roles sociales que los individuos desempeñan en una forma que les orienta en su comportamiento y les permite prever el comportamiento que cada cual tendrá de acuerdo al rol que desempeña en cada momento concreto, como maestro, pero también como esposo, como padre, como amigo, etc. Cada rol implica pautas específicas de comportamiento en contextos determinados, pero no iguales en todos los contextos diferentes, ya que los actores sociales desempeñan diferentes roles. Así, el profesor desempeña también el rol de padre, o de esposo en su hogar, de hincha en el fútbol, de afiliado en un sindicato u organización profesional, etcétera, etcétera. En cada caso, se esperará de él una forma de comportamiento distinto según las costumbres y usos sociales establecidos. Todo esto, en toda su complejidad, es lo que constituye la sociedad. Los sociólogos nos ocupamos de estudiar su estructura, sus cambios y sus problemas. Y para ello disponemos de un conjunto de técnicas de investigación, encuestas, sondeos de opinión, análisis de casos y unas cuantas hipótesis y formulaciones teóricas con las que intentamos encuadrar y dar sentido a los estudios que realizamos.
todas las sociedades existen pautas regulares y repetitivas en las conductas de los individuos, en sus costumbres, en las formas de organización y agrupamiento y, en definitiva, en todos los aspectos que conforman la vida en sociedad. Son precisamente estas regularidades las que permiten situar el estudio de las sociedades humanas en unas coordenadas de coherencia lógico-racional. Pero, ¿cuáles son los referentes generales que necesitan los sociólogos para abordar el estudio del comportamiento social humano? Para estudiar y explicar las regularidades de las acciones humanas, la sociología ha desarrollado dos conceptos básicos: el de cultura y el de sociedad. Cuando se habla de cultura, la gente piensa en esa cualidad que tienen las personas que se interesan por las actividades culturales. Una persona culta es una persona que se interesa por la música, por el teatro, por la literatura, por el arte. Sin embargo, las ciencias sociales utilizan el concepto de cultura en un sentido distinto, para referirse a un conjunto de rasgos, de pautas y de costumbres aprendidas por todo individuo humano en la sociedad en que nace. El antropólogo social Edward Taylor definió la cultura como aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Asimismo, Malinowski se refirió a la cultura como el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de consumo, por el cuerpo de normas que rigen los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres. En cambio, el término sociedad corresponde más bien al hecho de la agrupación misma entre los miembros de un grupo amplio y estable, que se ha asentado y adaptado a un medio determinado. Es, por tanto, un concepto más global que hace referencia específicamente a los mecanismos que generan la organización de lo social, donde se forman las estructuras básicas de interacción entre los individuos. De una forma simplificada, podríamos decir que la sociedad es el continente y la cultura el contenido de lo social. Una sociedad es un conjunto organizado de personas. La cultura es la forma en que se comportan. Los conceptos de cultura y sociedad son términos imbricados, cuyo sentido no puede entenderse si no es en su mutua relación, ya que la cultura no podría desarrollarse fuera de la sociedad, ni la sociedad existiría sin la cultura. ¿Podríamos imaginarnos por un solo instante a una sociedad sin individuos y a un individuo sin sociedad? ¿Qué tipo de sociedad y de hombre sería? El absurdo de estos interrogantes nos permite comprender la lógica de lo social, la conexión inseparable que existe entre las nociones de cultura y sociedad. Lo que distingue a las sociedades humanas de otras sociedades existentes en la naturaleza es su cultura. La cultura abarca no solo los instrumentos, los útiles y los medios de producción, sino también todo un conjunto de reglas institucionalizadas que vinculan a los miembros de cada sociedad y orientan y hacen posibles las formas de pensar, de sentir y de actuar. Con el desarrollo de las culturas, los seres humanos integran el ambiente natural en que se encuentran, el pasado histórico de su grupo y las relaciones sociales que tienen que asumir. La vida social de los individuos de las sociedades humanas está basada en el aprendizaje, es decir, en la capacidad de transmitir y de aprender de generación en generación los conocimientos, usos y modos de vida en sociedad. En el momento del nacimiento, los bebés humanos son incapaces de tomar parte en ningún tipo de sociedad, pero gracias al proceso de aprendizaje, los niños se convierten en parte activa de las sociedades humanas. Llamamos proceso de socialización al proceso de aprendizaje que capacita a los individuos para formar parte de una sociedad, para comunicarse, para conocer su historia, sus costumbres, sus pautas sociales y aquellos roles sociales que tienen que asumir y desempeñar. La cultura, en suma, podría ser definida por los siguientes rasgos. Es básicamente una característica específica de los seres humanos. Es el factor fundamental de la sociabilidad humana, al tiempo que solo puede ser desarrollada en sociedad. Es una adquisición, se aprende y se asimila a través del proceso de socialización. Se articula institucionalmente a través del desempeño de roles y de la vida social en la familia, en la escuela y en las organizaciones a que se pertenece.
Y por último, la cultura ha permitido y permite una mejor adaptación del hombre al medio físico. Los seres humanos, como vemos, aprenden lo que saben en su sociedad, pero también desarrollan su propia personalidad. ¿Cómo influyen, por tanto, la sociedad y la cultura en la propia personalidad de los individuos particulares? ¿La moldean en su totalidad? ¿Lo hacen de una única manera? ¿O hay márgenes para la elección y la expresión de las propias inclinaciones individuales? Junto con los conceptos de cultura y sociedad, aparece, pues, el concepto de personalidad. Cuando se habla de personalidad, se hace con un significado más amplio que el asignado al concepto de individuo. El término individuo abarca solamente las cualidades y las diferencias innatas de los hombres y de las mujeres y sus diversos temperamentos. El concepto de temperamento es diferente al de personalidad. Decimos que un individuo tiene un temperamento nervioso, colérico o flemático. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos sociológicamente del concepto de personalidad? Un ejemplo claro lo tenemos en los estereotipos nacionales o regionales. De acuerdo a determinados estereotipos se dice: el escocés es tacaño, el alemán disciplinado, el francés chauvinista, el italiano extrovertido. De manera que en cada uno de ellos se encuentran reproducidas las peculiaridades históricas, geográficas, culturales y sociales que representan los rasgos más significativos y de mayor identidad para cada zona geográfica o nacional. En definitiva, cuando se habla de personalidades básicas tipo o estereotipos nacionales, simplemente se está haciendo referencia a hechos tan sencillos como que en todas las sociedades existen distintas tipologías de personalidad y que en cada sociedad existen determinadas peculiaridades más arraigadas. Por ello decimos que un hindú o un esquimal es distinto de un inglés o un sueco. Con el concepto de personalidad se hace referencia a las formas más típicas de comportarse de una determinada cultura. Como ya hemos indicado, toda cultura ejerce una fuerte presión en todos los individuos que tienden a comportarse según una determinada personalidad que refleja las características de los contornos sociales estereotipados de dicha cultura. Esto es lo que los científicos sociales llaman personalidades básicas tipo, es decir, unas personalidades que se corresponden con los usos y costumbres de una determinada sociedad. Sin embargo, si descendemos a un mayor detalle, veremos que en la realidad la interacción entre la acción individual de cada personalidad y el contexto social no siempre es armónica y en muchos casos se dan tensiones y conflictos que dan lugar a individuos y grupos no bien adaptados y no bien integrados culturalmente. Fenómeno que es típico de periodos de cambio y de sociedades muy intercomunicadas y complejas, con muchos posibles modelos sociales a imitar. Estos desajustes pueden llevar a ciertos desequilibrios y conflictos en la personalidad de los individuos, que a veces tienen su origen en exigencias negativas difíciles de aceptar por todas las personas. A estos hechos se han referido autores como Karen Horney, en sus estudios sobre la personalidad neurótica de nuestro tiempo, o Erich Fromm, en sus análisis sobre el carácter enfermo y enfermizante de algunas sociedades, que pueden llegar a exigir a los individuos dosis a veces no soportables de competitividad y agresividad. En suma, la dialéctica cultura-personalidad en las sociedades de nuestro tiempo plantea conflictos y tensiones que siempre llevan parejas determinadas opciones que pueden ser libremente desarrolladas por los individuos. Esta libertad es también estimulada culturalmente, sobre todo en sociedades como las actuales, en las que existe una pluralidad de culturas, de creencias y de pautas sociales que coexisten y se yuxtaponen entre sí.
Durante muchos años, los seres humanos hemos intentado establecer rígidas barreras con el resto de los seres vivos. Nuestra forma de ser sociales se ha visto como una manifestación singular y única, distinta a cualquier otra manifestación de vida en este planeta. Sin embargo, los hombres y mujeres no somos los únicos seres sociales. Durante los últimos años, una gran cantidad de estudios nos han permitido conocer mejor la realidad de otras sociedades animales, como los hormigueros, los termiteros, las colonias de aves, las comunidades de primates. En toda la naturaleza existe una inclinación a la agregación, a la hibridación, al establecimiento de vínculos sociales. La existencia de esta inclinación ha sido llevada a sus últimas consecuencias por los sociobiólogos al sostener que el fenómeno social tiene una explicación biológica. Según Wilson, existe un fuerte hilo conductor que va desde las colonias de termes y hermandades de pavos hasta el comportamiento social del hombre. Sin embargo, hay todavía muchas resistencias a reconocer que existe un cordón umbilical que nos mantiene unidos a la lógica global de lo social. Freud interpretó esta resistencia, incluso psicológica, como una reacción típica del narcisismo humano en su obra Una dificultad del psicoanálisis, en la que afirmó: en el curso de la evolución cultural, el hombre se consideró como soberano de todos los seres que poblaban la tierra, y no contento con tal soberanía, comenzó a abrir un abismo entre él y ellos. Les negó la razón y se atribuyó un alma inmortal y un origen divino que le permitió romper todo lazo de comunidad con el mundo animal. Sin embargo, la evidencia científica actual demuestra que el hombre ha sido el resultado de un doble proceso de evolución biológica y social. Muchos investigadores trabajan para llegar a conocer y explicar todo este proceso de evolución. Son historiadores, antropólogos, científicos sociales, biólogos y paleontólogos que trabajan rebuscando entre fósiles restos de los homínidos que son nuestros antecesores más directos. Si nos basamos en los recientes descubrimientos realizados en Aramis, Etiopía, los fósiles de un ser más próximo al chimpancé que al Australopithecus afarensis nos hacen retroceder en la prehistoria humana hasta 4,5 millones de años. Como ya explicamos en el capítulo 2, los orígenes del Homo erectus se remontan a 1,5 millones de años. El Homo habilis caminaba totalmente erguido y fabricaba utensilios para cortar, rasgar y perforar. Dominaba el fuego y era un cazador de animales grandes mediante una tecnología avanzada como bolas, mazas de madera, redes, cuerdas, trampas, hoyos ocultos, etc. Teniendo en cuenta que los rastros del Homo sapiens se han situado en más de 100.000 años, podemos comprender que nuestra especie y nuestras sociedades han sido el resultado de un proceso de evolución biológica y social que se ha dilatado a lo largo de miles de millones de años. En este largo proceso de hominización, lógicamente, aún existen lagunas de conocimiento y procesos y especies de homínidos y primates de los que carecemos de información. Mediante el estudio del comportamiento de las sociedades animales, podemos llegar a comprender mejor la lógica global de lo viviente y, por tanto, de los fenómenos sociales. De ahí la importancia de los estudios etológicos, que se ocupan del comportamiento de los animales. En la naturaleza podemos encontrar muchas formas de agrupamiento que van desde el simple apareamiento a los núcleos familiares y a los rebaños y manadas. Aquí vamos a referirnos a dos formas específicas de agrupamientos: las sociedades de insectos y las tropas o sociedades de primates. Las sociedades de insectos son unas sociedades extremadamente rígidas que recuerdan la sociedad orwelliana, en la que todo el mundo está controlado y no existe un atisbo de libertad individual. Las sociedades superiores de insectos, abejas, hormigas y termitas en sus múltiples variedades, son las más antiguas conocidas. Algunas de estas sociedades, como las de termitas, tienen formas de organización social muy sofisticadas, con una rígida división del trabajo entre individuos muy diferenciados entre sí, reproductores de diferentes tipos, obreros, guerreros de distintas clases, unos con trompa lanzadora de líquidos, otros con mandíbulas cortantes. Tienen su propio sistema de comunicación, con señales de alarma y llamada.
Construyen edificaciones con complejas formas arquitectónicas, produciendo una especie de cemento con mezclas de saliva, madera y excrementos. Regulan la temperatura de sus moradas, cultivan algunas variedades de hongos, estabulan especies de pulgones que les sirven de alimento. En estas sociedades no se producen prácticamente modificaciones y no existen márgenes significativos de variación en el comportamiento de los individuos. Lógicamente, lo social es morfológico y la diferenciación de papeles está en función de las propias diferencias biológicas de los individuos. Como ha señalado Marcel Sire, las sociedades de insectos y las humanas tienen como puntos comunes los siguientes: división del trabajo, jerarquías, reparto de los individuos en clases o castas, construcciones colectivas, lenguaje, nuevo enjambre cuando la población se hace superabundante en un lugar dado y equilibrio cualitativo y cuantitativo de las poblaciones por autorregulación. Las sociedades de animales vertebrados no están rígidamente estructuradas y los individuos mantienen márgenes bastante amplios de independencia y libertad de acción. Estos animales, y especialmente los monos desarrollados, están vivamente orientados hacia la sociabilidad, pero la jerarquía social y la dominación se producen entre individuos iguales, influyendo tanto los rasgos propios del individuo, fuerza, agresividad, etc., como la experiencia social del grupo. En las sociedades de primates existen una serie de características comunes. La primera es la existencia de sentimientos de territorialidad, es decir, cada sociedad se desarrolla en ámbitos geográficos concretos que defienden contra los intrusos. La segunda característica es que en estas comunidades se produce autorregulación demográfica, de forma que los jóvenes excedentes se ven segregados y obligados al éxodo y a la fundación de nuevas colonias en otros territorios. En tercer lugar, existe una clara diferenciación de los lazos sociales y de estructuras de dependencia, con jerarquías generales de dominación, lazos entre madres e hijos, entre machos y hembras, relaciones afectivas y de solidaridad entre individuos del mismo sexo y papeles diferenciados por sexo y edad en las tareas de protección, alimentación y adiestramiento. En estas sociedades se produce un considerable grado de dinamismo, dando imagen de un desorden aparente que en el fondo forma parte del orden social, caracterizado por la diversidad, variedad, flexibilidad y complejidad, a la vez que forma parte del propio desorden, conductas aleatorias, competiciones, conflictos. La combinación de estos elementos de organización y conformación y de desorden y libertad individual es lo que ofrece la posibilidad de cambio e innovación en las pautas de comportamiento de estos grupos. Un ejemplo típico de estos cambios fueron las innovaciones introducidas entre los macacos de la isla Koshima, que dieron lugar a nuevas pautas de alimentación a través de descubrimientos casuales de algunos individuos, que luego fueron transmitidos socialmente a toda la colectividad. Esto fue lo que ocurrió cuando uno de estos macacos descubrió casualmente la eficacia de lavar la tierra de las batatas sumergiéndolas en el agua, en vez de limpiarlas poco a poco con la mano, utilizándose luego este mismo sistema para separar la arena de los granos de trigo. El estudio de los comportamientos sociales de los grandes monos en sus medios naturales ha hecho posible descubrir un mundo complejo de costumbres y técnicas que permiten hablar de verdaderas protoculturas. Por ejemplo, los chimpancés africanos emplean útiles diversos para machacar alimentos o materiales sólidos, apalancar objetos para moverlos, abrir y excavar termiteros, cavar hoyos, canales, agujeros, absorber aguas o líquidos por empapamiento con hojas secas machacadas, recoger agua, limpiar el cuerpo y los alimentos, arrojar objetos como proyectiles para ahuyentar congéneres, individuos de otras especies, etcétera, etcétera. Algunos estudios han demostrado que los monos utilizan sistemas de comunicación sumamente expresivos, en los que ponen todos sus sentidos. Y algunos observadores han llegado a identificar la utilización de varias decenas de sonidos perfectamente diferenciables. En los últimos años, una serie de experimentos ha mostrado también cómo, tras varios años de entrenamiento, los chimpancés pueden llegar a dominar varios cientos de signos.
Los esposos Gardner, por ejemplo, enseñaron a un chimpancé 550 signos basados en el lenguaje de los sordomudos, llegando a comunicarse entre sí e incluso construir nuevos conceptos combinando signos. De acuerdo con Sabater Pi, las capacidades conductuales de los chimpancés comprenden: primero, capacidad para el conocimiento del esquema corporal, noción de la muerte. Segundo, capacidad comunicativa a nivel emocional, proposicional y simbólico. Tercero, capacidad para el uso y fabricación de herramientas. Cuarto, capacidad para la actividad cooperativa, caza y distribución de alimentos entre adultos. Quinto, capacidad para mantener relaciones familiares estables y duraderas en el nivel de madres, hijos, nietos. Sexto, capacidad para mantener relaciones sexuales no promiscuas, evitando el incesto primario. Y séptimo, capacidad estética. En definitiva, podemos decir con fundamento que existe una gran cantidad de comportamientos y aspectos de la organización social que permiten identificar elementos de similitud y continuidad, aún en sus grandes diferencias, entre las sociedades animales y las humanas, especialmente las más ancestrales. Por ello, de la misma manera que se superaron hace tiempo las resistencias narcisistas a la teoría de la evolución biológica de las especies, hoy debemos acostumbrarnos a la idea de que, al igual que nuestra anatomía tiene su origen en los primates, también nuestras actuales formas de organización son el resultado de una larga evolución que, verosímilmente, hunde sus raíces en los comportamientos colectivos básicos de diversas especies de homínidos actualmente desaparecidos. Los científicos estudian la realidad de una manera objetiva, imparcial y distanciada. Cuando un químico investiga reacciones en un laboratorio o un astrónomo observa los astros, sabe que él mismo está situado en un plano distinto de la realidad que estudia. Se enfrenta a fenómenos que no puede modificar a su libre voluntad y con los que no interactúa. Sin embargo, cuando los sociólogos estudian una realidad social, se encuentran ante un complejo haz de interinfluencias mutuas entre el investigador y lo investigado. El sociólogo, como investigador, tiene sus propias prenociones, actitudes y opiniones sobre lo que investiga. No es completamente ajeno a las cuestiones objeto de su atención, porque él mismo es parte de la realidad social. Por eso tiene que hacer un mayor esfuerzo de objetividad y distanciamiento respecto de lo estudiado. De igual manera, cuando los hombres son observados en sus comportamientos y orientaciones sociales, la propia observación acaba influyendo en sus conductas. Los astros no modifican su curso por el hecho de ser observados por los astrónomos. Los compuestos químicos no reaccionan de manera distinta por el hecho de que los científicos conozcan previamente las pautas de sus reacciones. Pero esto no ocurre así en la realidad social, por el simple hecho de que los hombres son seres libres y su comportamiento puede ser influido y modificado por los pronósticos y previsiones de los sociólogos. De ahí la mayor complejidad y dificultad de la investigación sociológica. Las principales dificultades para la labor científica en la sociología provienen de dos circunstancias: de la peculiaridad de la situación del sociólogo como observador y como parte de la realidad observada, y de las posibilidades que siempre existen de que los hombres, como seres libres, puedan modificar el curso de cualquier pronóstico social una vez que éste ha sido formulado y conocido públicamente.
En la historia política reciente se conocen muchos casos de pronósticos electorales elaborados por procedimientos sociológicos rigurosos, ciertos en el momento en que se formulan y que después son desdichos en las urnas. Esto ocurre porque el comportamiento final de los electores es influido por el propio pronóstico. Así, algunos votantes pueden dar por hecha la victoria de su candidato y no se molestan en acudir a las urnas. Otros, que pensaban abstenerse y dudaban, se pueden sentir molestos por la posible victoria de un candidato que no les gusta y finalmente acuden a votar. Con estos y otros comportamientos similares, al final los resultados pueden acabar siendo diferentes a los pronosticados. Las formas en que los pronósticos y previsiones sociales pueden modificar el curso de la dinámica social son muy complejas y variadas. Los sociólogos han estudiado al menos dos pautas diferentes de reacción. El efecto de la llamada profecía suicida o profecía que se incumple a sí misma y el efecto inverso, es decir, el de la profecía que se refuerza o se cumple a sí misma. Un ejemplo de profecía suicida es el de las previsiones de Malthus sobre la tendencia de la población a crecer geométricamente, doblándose cada poco tiempo, mientras los alimentos crecían de forma aritmética, mucho más lentamente. Este pronóstico, que era correcto en el momento en que se formuló a partir de la proyección de los datos disponibles, acabó incumpliéndose en gran parte debido a las reacciones previsoras que provocó. El crecimiento demográfico se ralentizó en los países más desarrollados, al tiempo que las nuevas técnicas agrícolas permitieron disponer de más alimentos. El caso contrario es el de la profecía que se cumple a sí misma, que se refuerza por el simple hecho de que mucha gente así lo crea. Si una obra literaria o una película se lanza publicitariamente como un gran éxito, mucha gente se apuntará a la moda y acabará siendo un éxito, aunque su calidad real deje mucho que desear. Estos casos demuestran hasta qué punto el contexto social y la opinión pública influyen en el propio curso social. A este fenómeno, Robert Merton lo ha denominado teorema de Thomas. Los pronósticos públicos acaban formando parte de la situación social e influyendo en ella. Cuando los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Si los clientes de un banco, por ejemplo, llegan a convencerse de que está al borde de la insolvencia, aunque ello no sea cierto, y se apresuran a retirar su dinero, el banco acabará quebrando. Este es el peso de lo social. ¿Quiere esto decir que en sociología sea imposible o muy difícil todo pronóstico o previsión social? ¿Se pueden establecer leyes científicas de lo social cuando hablamos de seres libres como los humanos, cuya voluntad puede modificar cualquier previsión? ¿Es la sociología, por tanto, una ciencia como las demás? No es fácil responder a estas preguntas de manera sencilla y breve. En principio, hay que decir que la sociología es una ciencia como las demás, aunque con mayores dificultades para la experimentación y sobre todo para la predicción. En sociología, la formulación de leyes y previsiones ha de partir de variables mucho más complejas que en otras ciencias. Hay que ser conscientes de que las previsiones deben estar planteadas en términos de probabilidad mucho más amplios. El desarrollo de las ciencias nos ha enseñado que también en otros campos existen dificultades para la experimentación, como en la geología o la astronomía. Las condiciones de la observación siempre influyen, de una u otra manera, en la observación. La ciencia de nuestros días ya no responde a los postulados de la rígida causalidad newtoniana. Todos los científicos saben que hay que enfrentarse a la posibilidad de lo inesperado, de lo imprevisible, y que toda ley científica hay que formularla en términos de probabilidad. El hecho de que algunas ciencias hayan afinado impresionantemente sus pronósticos y medidas no significa que exista una diferencia cualitativa entre la sociología y otras ciencias. Se trata de una diferencia de grado, por muy grande que éste sea. Por eso puede decirse que la sociología es una ciencia que puede prever tendencias y formular pronósticos y leyes, aunque en términos de probabilidad mucho más amplios que en otras disciplinas.
Para mucha gente, la actividad de los sociólogos está rodeada de oscuridades e incluso de misterios. ¿Cómo pueden los sociólogos adivinar el curso de los acontecimientos? ¿Cómo pueden averiguar quién va a ganar las próximas elecciones o saber si se va a consumir un determinado producto o conocer si en un barrio concreto va a surgir un problema social específico? Los sociólogos llevan a cabo su actividad profesional apoyados por los conocimientos que proporcionan ciertas teorías e interpretaciones de la realidad. También por un conjunto de técnicas de investigación y de tratamiento estadístico de datos desarrolladas durante las últimas décadas. Las encuestas y sondeos de opinión, los estudios cualitativos basados en reuniones de grupo y entrevistas en profundidad, los cuestionarios Delphi de estudios prospectivos, etc. Pero a la hora de plantear los estudios y analizar las estadísticas, los sociólogos se encuentran sometidos a muchas presiones. A veces son difusas e inconscientes y tienen que ver con las propias expectativas que suscita la labor del sociólogo, como una especie de nuevo gurú o adivino de nuestra época. Otras presiones son más concretas y están orientadas desde grupos y sectores a los que les gustaría obtener unos pronósticos y análisis concordantes con sus deseos y necesidades. Las expectativas sobre la labor de los sociólogos se relacionan con la necesidad de despejar las incertidumbres que se plantean a la hora de adoptar alguna iniciativa, cuyos efectos y consecuencias quieren evaluarse de antemano. En el mundo clásico, cuando los reyes o los jefes militares pensaban emprender alguna expedición bélica o tomar una decisión importante, consultaban a los oráculos. Actualmente, cuando los políticos o los empresarios tienen ante sí la perspectiva de una iniciativa que les plantea dudas, acuden a los sociólogos. Esperan informaciones o indicios que despejen sus incertidumbres y les permitan afrontar los problemas con un mayor conocimiento de causa. El gran historiador griego Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, cuenta una divertida anécdota. Resulta muy ilustrativa sobre las expectativas que siempre han despertado las actividades que tienen que ver con las prácticas previsoras o adivinatorias. Antes de emprender su expedición contra los persas, Alejandro Magno decidió consultar el oráculo de Delfos. Y habiendo pasado a Delfos, casualmente los días en que llegó eran nefastos, en los que no estaba permitido consultar el oráculo. Y con todo, lo primero que hizo fue llamar a la profetisa. Pero negándose ésta y objetando la disposición de la ley, subió donde se hallaba y por fuerza la trajo al templo. Ella entonces, mirándose como vencida por aquella determinación, «Eres invencible, hijo mío», expresó. Lo que, oído por Alejandro, dijo que ya no necesitaba otro vaticinio, sino que había escuchado de su boca el oráculo que apetecía. De la misma manera que Alejandro obtuvo el vaticinio que quería, en las sociedades de nuestros días ocurre algo parecido. Generalmente se ponen muchas expectativas en los pronósticos y análisis de los sociólogos. Incluso se les presiona para obtener de ellos los datos y orientaciones que se desean. También se reacciona críticamente contra ellos cuando no proporcionan los resultados esperados. El quehacer de los sociólogos no puede sustraerse a las demandas que se generan desde la sociedad. Los sociólogos hacen los trabajos y se encargan de las tareas que se les encomiendan. Tienen que hacer un gran esfuerzo de objetividad para no verse presionados en la forma de plantear sus análisis y sus encuestas en una dirección predeterminada. Hasta hace muy pocas décadas, la labor de los sociólogos se encontraba preferentemente referida a unos ámbitos reflexivos y teóricos. Los sociólogos escribían sobre la sociedad con mayúscula y reflexionaban sobre los grandes procesos sociales. Pero la institucionalización de la sociología y el gran desarrollo de los estudios universitarios en esta materia han dado lugar a una gran expansión de la sociología aplicada. Hoy en día, los sociólogos ejercen su profesión en una gran cantidad de ocupaciones concretas. Los estudios y encuestas realizados en varios países sobre la actividad de los sociólogos demuestran los principales ámbitos de trabajo. La docencia, tanto en la universidad como en la enseñanza secundaria, el trabajo en las administraciones públicas, en gabinetes de estudio, documentación y asesoramiento, en las empresas privadas, en el estudio de mercado, en las relaciones laborales, etc., en actividades relacionadas con el llamado tercer sector de la economía, en fundaciones,
cooperativas, ONGs y organismos con fines sociales y asistenciales. Y finalmente, un número menor de sociólogos se dedica a la investigación en organismos públicos y privados. La expansión de los trabajos y tareas sociológicas se encuentra directamente relacionada con la propia evolución de las sociedades, con la emergencia de nuevos problemas sociales y con la necesidad de intensificar los estudios sociológicos. De ahí que el futuro de la actividad de los sociólogos no pueda verse sino en mutua relación con la propia evolución de nuestras sociedades.